Buenos días, Norteamérica. Mi nombre es Diego Martínez y seré el conductor del noticiero del día de hoy. Durante el noticiero iremos con algunos expertos que nos hablarán sobre lo que es la ética y qué es la moral. Y nos citarán expertos y nos darán ejemplos de ello. Iremos con mi compañero Diego Rodríguez. Muchas gracias, Martínez. Hoy vamos a adentrarnos en el fascinante mundo de la historia y descubrir por qué es tan importante para entender nuestro presente y futuro. La historia, amigos y amigas, es una magnífica oportunidad para conocernos y entendernos como personas y sociedad. Nos permite comprender situaciones aparentemente inexplicables que vemos o vivimos en la actualidad. ¿Por qué somos a veces perezosos, impuntuales, alegres o incluso violentos? Resulta que muchas de estas características tienen sus raíces en la conquista y la colonia. La historia nos invita a estudiar el pasado para comprender el presente y proyectar el futuro. Es un diálogo constante entre lo que ya sucedió y lo que está ocurriendo en este momento. Los científicos sociales analizan el pasado con las teorías disponibles, y a medida que evolucionan, también cambia nuestra comprensión de la vida y la historia misma. La historia puede entenderse de dos maneras, como el conjunto de hechos humanos sucedidos y como el estudio de estos hechos. Algunos científicos prefieren separar estas dos facetas y usan el concepto de historiografía para referirse a la ciencia de la investigación histórica. La historia como ciencia es la reconstrucción y narración de hechos del pasado considerados importantes. No se aborda con la misma rigurosidad que las ciencias exactas, ya que los hechos humanos requieren reflexión y cada científico social tiene su propia perspectiva. Para mantener su carácter científico, los historiadores siguen métodos estrictos, analizando conceptos y supervisando la confiabilidad de sus fuentes históricas. Así, la historia se construye a través de reflexiones contemporáneas sobre hechos históricos demostrables. La historia tiene un carácter polisémico, lo que significa que cada investigador puede contarla de manera diferente. Esto le da significado a la historia y permite múltiples interpretaciones de un mismo hecho. Al igual que en un laberinto, cada camino es una oportunidad para entenderla mejor. Un ejemplo de esto es el atentado a las Torres Gemelas, que ha sido interpretado de diversas formas a lo largo del tiempo. La historia se reescribe constantemente debido a las diferentes preguntas y desafíos que cada época enfrenta. Cada época tiene su momento y su respuesta, lo que lleva a la revisión y modificación de aspectos previamente escritos a medida que se descubren nuevos vestigios o perspectivas. El sujeto histórico es el protagonista de la historia, tanto los que hacen la historia como los que la reciben. Esto incluye a todos los seres humanos y las circunstancias que dominan cada época. La historia puede ser subjetiva u objetiva, dependiendo de la interpretación utilizada. Las subdivisiones de la historia. Para estudiar la vida del hombre es necesario dividir las actividades en categorías que permiten una mejor interpretación. Esto incluye la temporalidad, que divide la historia en periodos de tiempo, la espacialidad, que la divide en regiones geográficas, y la continuidad y el cambio, que son fundamentales para entender cómo evoluciona la sociedad. Y ahí lo tienen, amigos y amigas. Un vistazo al apasionante mundo de la historia y su importancia en nuestra vida cotidiana. Hasta la próxima. Muchas gracias, Diego. Muy interesante lo que dijiste. Ahora, continuaremos con Christopher. Gracias, Martínez. Yo estaré discutiendo sobre diversos temas relacionados con la ética y las ciencias humanas. Comencemos con la diferencia entre la psicología y la ética. La psicología y la ética comparten el estudio de los actos humanos, pero desde perspectivas diferentes, mientras que la psicología se enfoca en entender cómo se originan los actos humanos. La ética se preocupa por evaluar su bondad o maldad. También es importante destacar que la sociología, otra ciencia humana, se diferencia de la ética en su enfoque, mientras que la sociología estudia los actos humanos en una sociedad sin juzgar si son buenos o malos. La ética se adentra en la valoración moral de dichos actos. Esto es muy interesante. Ahora, cambiemos de tema. ¿Cuál es la relación entre la ética y el derecho? Pues bueno, les explico. El derecho y la ética comparten la base de normas, pero difieren en su origen, mientras que las normas éticas son autoimpuestas por la conciencia individual.
Las normas de derecho son impuestas por legisladores externos, es decir, la ética surge de la mente del individuo, mientras que el derecho proviene de una autoridad externa. Además, la ética también tiene una relación con la economía, porque mientras que la economía se ocupa de la producción, distribución y consumo de bienes materiales, la ética busca una justa distribución de dichos bienes. Por último, les voy a hablar sobre la relación entre la ética y la metafísica y la teología. Aunque la metafísica ha sido devaluada en la actualidad, es fundamental para comprender la ética. La metafísica ofrece nociones básicas que nos ayudan a entender conceptos como el ser, el bien, el acto, la sustancia, entre otros, que son esenciales en la ética. Y no podemos olvidarnos de la relación entre la ética y la teología. La teología moral, una rama de la teología, estudia los actos humanos en términos de su bondad o maldad, al igual que la ética. La diferencia radica en el método utilizado, ya que la ética se basa en la razón, mientras que la teología moral utiliza la Biblia como su principal instrumento. Muchas gracias. Muchas gracias, Christopher. Muy interesante lo que dijo Christopher sobre la ética y la moral. Ahora, iremos con mi compañero Diego Morales. Muchas gracias, Martínez. Para comprender la filosofía, debemos adentrarnos en su esencia. La filosofía es el amor por la sabiduría. Pero, ¿qué significa eso? En su núcleo, la filosofía es una búsqueda constante de respuestas a preguntas fundamentales sobre el mundo y nuestra existencia. Desde tiempos inmemoriales, los filósofos se han embarcado en un viaje intelectual para explorar cuestiones que van al corazón de nuestra humanidad. Preguntas sobre la existencia misma, el conocimiento, la moral y la verdad. La filosofía no se limita a encontrar respuestas, sino que también nos desafía a hacer las preguntas correctas. No insta a mirar más allá de las respuestas superficiales y a profundizar en la comprensión de la realidad que nos rodea. En resumen, la filosofía es un faro en la búsqueda de conocimiento y sabiduría. Nos impulsa a explorar el propósito de la vida, la naturaleza de la realidad y cómo vivir de manera ética. Ahora que hemos explorado qué es la filosofía, es momento de profundizar en su función como criterio axiológico, una brújula moral que nos guía en la toma de decisiones éticas. Permítame adentrarme en este fascinante tema. La filosofía no solo se trata de teorías abstractas y debates académicos, también tiene una aplicación práctica en nuestras vidas cotidianas. Actúa como un faro ético que ilumina nuestras elecciones y acciones. Imaginen que enfrentan un dilema ético, una decisión importante que involucra valores y principios morales. Aquí es donde la filosofía entra en juego como un criterio axiológico. Nos proporciona un marco sólido para analizar y comprender nuestros valores éticos. Al explorar las diversas corrientes filosóficas como el utilitarismo, el deontologismo o el relativismo ético, podemos entender mejor las perspectivas sobre la moralidad. Esto nos permite cuestionar y reflexionar sobre nuestras propias creencias morales. En situaciones complicadas, donde los valores entran en conflicto, la filosofía nos ofrece herramientas para tomar decisiones éticamente informadas. Nos impulsa a considerar las consecuencias de nuestras acciones y a sopesar diferentes opciones éticas. En resumen, la filosofía no solo es un campo de estudio académico, sino también una guía valiosa para vivir de manera ética. Nos desafía a ser individuos éticos y ser conscientes de las implicaciones éticas de nuestras acciones. Eso sería todo. Muchas gracias, Martínez. Interesante, Diego. La verdad es que me interesó mucho tu tema. Ahora iremos con Felipe Miramontes. Gracias, Martínez. Hoy exploraremos las influencias filosóficas que han marcado la forma en que concebimos la realidad y la ética. Comenzamos viajando otra vez en el tiempo en la antigua Grecia, donde los filósofos como Platón y Aristóteles sentaron las bases de la ética. Platón, con su visión idealista, nos lleva al mundo de ideas perfectas y eternas, mientras que Aristóteles nos anima a encontrar la virtud de la moderación y la experiencia. Es fascinante cómo esta perspectiva han durado a lo largo de los siglos.
Incluso en la época medieval, figuras como San Tomás de Aquino integraban la idea de Dios como centro de la realidad, influenciados por Aristóteles, y enfatizaron la búsqueda y la felicidad con fin último. Y en la época contemporánea vemos a filósofos como Schopenhauer con una visión pesimista, promoviendo maneras de aliviar la felicidad a través de la contemplación de la belleza, la práctica de la misericordia y el ejercicio ascético. Todo esto nos muestra cómo la interpretación de la realidad y la ética han evolucionado, pero también cómo ciertos principios fundamentales siguen presentes en nuestra comprensión actual del mundo y nuestras acciones éticas. A través de este recorrido histórico buscamos inspirar reflexión y comprensión sobre cómo estas cosmovisiones han influido en nuestras vidas y decisiones éticas hasta el día de hoy. Sigamos explorando estas fascinantes perspectivas filosóficas que han moldeado nuestra comprensión del mundo. Ahora nos centraremos en la visión pesimista de Schopenhauer. Schopenhauer nos plantea en un programa sombrío donde la infelicidad es inherente a la existencia humana. Sin embargo, propone formas de mitigar este sufrimiento a través de contemplación de la belleza, la práctica de la misericordia y el ejercicio ascético. Un enfoque único nos invita a reflexionar sobre cómo podemos encontrar cierto alivio en medio de las dificultades de la vida cotidiana. Continuando nuestro viaje a través de la historia, llegamos a la época contemporánea, donde diversas cosmovisiones coexisten y entrelazan en vida de sociedad actual. Si en este momento crucial es fundamental comprender en estas perspectivas han evolucionado y cómo contribuyen a nuestra forma de entender la ética y la realidad del mundo moderno. Así es como cada filosofía y cosmovisión que hemos explorado tiene lugar y relevancia en la historia de la ética y filosofía, dejando en huella profunda en nuestra forma de vivir y pensar. Y al entenderse podemos enriquecer nuestra propia percepción del mundo y nuestras elecciones éticas de la vida diaria. Definitivamente un viaje a través de la filosofía que nos desafía a reflexionar y buscar la sabiduría en nuestra propia existencia. Muchas gracias. Gracias, Felipe. Ahora iremos con Santiago Chávez. Gracias, Martínez. Hoy exploraremos un tema fundamental para comprender el comportamiento humano, la diferencia entre la ética y la moral. Gracias a lo que enseña la ética, es posible reflexionar acerca de los problemas morales que se presentan en la vida. A partir de esta reflexión se entiende mejor la forma como las personas se comportan y se pueden analizar los criterios y lineamientos que guían la conducta. Estos criterios permiten que cada persona de manera libre y voluntaria defina las pautas de conducta con las cuales decide vivir. Ahora profundizaremos en la diferencia entre la ética y la moral. Aunque a menudo se utilizan como sinónimos, existe una distinción importante entre ambas. Como hemos aprendido, la raíz etimológica de ética proviene del griego ethos, que significa costumbre o hábito. La ética se centra en el estudio de las costumbres y los comportamientos de un grupo humano, y va más allá de la descripción de acciones, explorando el modo de ser del hombre. Por otro lado, la moral proviene del vocabulario latino mos o moris, que también se refiere a las costumbres y al modo de ser de la persona. La moral es un conjunto de ideas y preceptos a través de los cuales el hombre expresa lo que considera bueno y malo, pero es histórica y relativa. Entonces, ¿dónde está la diferencia clave entre ética y moral? La diferencia radica en su método. La ética aborda el problema desde una perspectiva filosófica, utilizando la razón como herramienta principal. Por otro lado, la moral se relaciona más con la teología y se basa en la reflexión humana, la toma de decisiones y la acción voluntaria. Para ilustrar esta diferencia, tomemos un ejemplo. Desde la perspectiva ética, el hombre, usando la razón, ha llegado a descubrir que la vida está por encima de la muerte. Esto conduce a máximas como trata al otro como quieras que te trate. Por otro lado, desde la perspectiva teológica, moral, además de la reflexión, se permite actuar voluntariamente, elegir métodos y tomar decisiones que se consideran valiosas para vivir en la sociedad. En resumen, aunque la ética y la moral tengan una raíz etimológica similar y compartan similitudes, su enfoque y método de abordaje son distintos. La ética utiliza la razón, mientras que la moral se basa en la reflexión y la acción. Esto nos recuerda que la comprensión de estos conceptos es esencial para analizar y evaluar nuestras acciones en la vida cotidiana. Gracias. Y eso fue el noticiero de esta día. Esperemos que les haya agradado y que tengan un excelente día. Y recuerda, siempre tengan un buen día, Norteamérica.